Lo que viven camioneros y conductores en la carretera. 8 relatos de terror real. No sé muy bien por dónde empezar esto, pero lo voy a contar como me sale, porque todavía me tiembla la voz cuando lo pienso. Soy paramédico desde hace más de 12 años. He visto cosas que te rompen por dentro, cuerpos hechos pedazos, gente que en un segundo pierde todo, miradas que se quedan vacías. Como si los ojos siguieran preguntando, ¿por qué? Aunque ya no haya nadie adentro. Pensaba que nada podía sorprenderme, que ya había visto lo peor que este trabajo podía ofrecerme. Pero me equivoqué. Lo que viví esa noche en la carretera 190, cerca de Tehuantepec, Oaxaca, fue otra cosa, algo que no pertenece a este mundo. Era un jueves como cualquier otro. Me tocaba la guardia nocturna con la ambulancia número 2. Siempre hacíamos bromas con ese número. Decíamos que esa ambulancia tenía un imán para los peores accidentes, los más feos, los más inexplicables, y no era mentira. A eso de las 10:30 de la noche, el radio chirrió como si se fuera a romper. Accidente en la curva de la Quebrada, kilómetro 68, informó la central. Mi compañero Leo y yo nos miramos sin decir palabra. Los dos sabíamos que esa curva no es cualquier curva. Tiene fama, mala fama. Hay cosas que no se dicen en voz alta, pero todos los que trabajamos en la carretera lo sabemos. Esa curva, esa maldita curva, tiene algo. Los que han salido vivos de accidentes ahí siempre cuentan lo mismo, que justo antes de perder el control, se escucha un canto. Sí, un canto de mujer. Suave, bajito, como si viniera desde dentro de la tierra. Nadie quiere hablar mucho de eso, pero es un secreto a voces. Y te digo algo, cuando todos cuentan lo mismo, uno aprende a no tomarlo como simple coincidencia. Llegamos al lugar en menos de 20 minutos. El escenario era raro, un Chevy blanco volcado, ruedas arriba, las luces todavía parpadeando, como si fueran los últimos latidos de un corazón que ya no sabe si seguir o apagarse. El conductor estaba atrapado, con el cráneo abierto y la mirada fija hacia el monte, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. Pero lo que más me inquietó fue que no había marcas de frenado, ninguna, ni una señal de que hubiera intentado esquivar algo, ni huellas de derrape. Solo se salió, como si algo lo hubiera llamado. Mientras sacábamos el cuerpo, Leo murmuró algo. No entendí bien, pero juraría que dijo, ¿la oíste? Lo miré, pero no le respondí. No supe qué decirle. Me quedé quieto unos segundos, mirando hacia la oscuridad del monte. Era como si la vegetación se hubiera acercado más de lo normal, como si el bosque mismo estuviera espiándonos, oliéndonos. No escuché nada, o eso quise creer en ese momento, pero te juro que ahí empezó todo. Ahí fue la primera vez que vi su rostro. Íbamos de regreso. Leo venía dormido, cabeceando al lado mío. Yo estaba en silencio, con la mirada fija en el camino, cuando de pronto la vi. No fue una ilusión, no fue un reflejo raro, fue real. En el retrovisor, flotando en medio de la oscuridad, apareció el rostro de una mujer. No era como en las películas, no estaba podrida ni cubierta de sangre. Era hermosa, triste, su cara estaba serena, pero sus ojos, esos ojos cargaban un dolor imposible de describir. Y cantaba, pero no con la voz. El canto no se escuchaba con los oídos, se sentía, lo sentí en el pecho, en la garganta, en el estómago, como un calor que no quema pero tampoco deja respirar. Pensé que estaba cansado, que el sueño me estaba jugando una mala pasada. No dije nada, le conté a Leo, solo apreté el volante hasta que me dolieron las manos y traté de llegar a la base lo más rápido posible. Pero ese canto, ese maldito canto, no se fue, se quedó rondando en mi cabeza, como si hubiera dejado algo adentro, algo que no podía sacar. Los días siguientes fueron extraños. Cada vez que salíamos a un servicio, en cualquier parte de la ciudad o la carretera, empezaba a notar cosas, sombras que no deberían estar ahí, reflejos que no coincidían con la realidad. Pero lo peor fue la segunda vez que la escuché, y fue lejos de la curva. Estábamos atendiendo a un señor con un infarto en pleno centro de Juchitán. Nada que ver con accidentes ni con la carretera. Mientras bajábamos la camilla,
la escuché clarito, detrás de mí, una voz suave, casi como un arrullo: duérmete, niño, duérmete ya. Me congelé. Esa canción, esa maldita canción me la cantaba mi madre cuando era niño. Me envolvía en una cobija vieja que olía a canela y alcanfor, me acariciaba la cabeza y me susurraba esa melodía hasta que me dormía. Lo hacía, hasta el día en que se ahorcó en el baño. Yo tenía 7 años. Desde entonces, esa canción quedó enterrada en lo más profundo de mi cabeza, y ahora regresaba, desde unos labios que no estaban ahí. Comencé a prestar atención y me di cuenta de un patrón terrible. Cada vez que escuchaba el canto, alguien moría. Siempre. A veces era un atropellado, otras veces un suicida colgado de un árbol en la carretera. Siempre precedido por esa voz. Siempre, como si fuera un aviso, o peor, como si fuera una invitación. Una noche, mientras tomábamos unas cervezas detrás de la base, le conté a Leo lo que me estaba pasando. Él no me miraba, solo encendió un cigarro, dio una calada larga y me dijo en voz baja. Yo también la escuché, pero no me canta lo mismo, me llama por mi nombre. Ese momento me heló la sangre. No le pregunté más, no quise saber. Después de eso, todo se fue al carajo. Una noche nos mandaron a un accidente más allá de Salina Cruz. No era una curva peligrosa, solo un tramo recto y aburrido, pero cuando llegamos, el coche estaba hecho pedazos. Dentro, un joven con el cuello girado de forma antinatural, y lo peor, en la radio del coche, entre chispazos y estática, sonaba esa canción: duérmete, niño. Leo dejó de ser el mismo. Ya no hablaba, ya no dormía en la base, se quedaba dentro de la ambulancia, encerrado, como si las paredes del dormitorio se movieran cuando cerraba los ojos, hasta que una madrugada se fue. No dijo nada, solo desapareció. 3 días después, encontraron su coche estampado contra un árbol. Nadie sabe por qué aceleró en línea recta hasta matarse. El forense dijo que murió con una sonrisa en la cara. Después de su muerte, la cara de la mujer empezó a aparecer con más frecuencia, ya no solo en el retrovisor. A veces la veía reflejada en los vidrios de las casas, en los charcos del pavimento, en las ventanas de la ambulancia. Y el canto se volvió más claro. Ya no era una melodía, era una voz que me hablaba, que me llamaba por mi nombre: Carlos, ya duérmete. Perdí la noción del tiempo. Me encontraba manejando sin saber a dónde iba, la ambulancia sola, sin reporte, sin destino. Una noche desperté estacionado frente a la curva, a la maldita curva de la quebrada. No sé cómo llegué ahí, pero ahí estaba, de pie, a la orilla del camino, vestida con un huipil blanco, cabello largo, pies descalzos. No se movía, solo cantaba. Y entonces vi lo imposible. Su cara era la de mi madre, no como la recuerdo, sino más joven, como en las fotos viejas que guardaba mi abuela, sonriendo, pero no con los ojos. Duérmete, niño. Bajé del vehículo como si estuviera poseído. Caminé hacia ella, quise abrazarla, lloré como cuando era niño, pero cuando estuve cerca, su rostro cambió, la carne se estiró, la boca se alargó más allá de lo humano, los ojos se hundieron hasta volverse 2 huecos oscuros, y gritó, pero no era un grito humano, era un sonido que venía de la tierra, de los huesos, del fondo del mundo. Sentí que mi alma se desprendía del cuerpo, me desmayé. Me encontraron al amanecer, tirado a la orilla de la carretera. Dicen que fue un ataque nervioso, que fue el estrés, que necesito terapia. Me dieron una baja temporal, me mandaron a Oaxaca capital a descansar. Pero el canto no se detiene. Lo escucho en los espejos del baño, en los vidrios del camión, en el susurro del viento cuando me acuesto. Y lo peor es que ya no le tengo miedo. Anoche me senté en la cama y canté con ella. La voz me salió fácil, natural, como si siempre hubiera estado ahí, escondida en mí. La melodía se enrosca en mi lengua como una serpiente caliente. Ya no lloro, solo espero, porque sé que ella vendrá otra vez, y cuando lo haga, voy a seguirla, porque allá en la curva, me espera mi madre, y en su canto, hay promesa de descanso, pero no hoy.
Hoy estoy despierto, y aún quedan vidas que salvar, o condenar. Nunca pensé que algo tan simple como no detenerme pudiera desencadenar todo esto. Llevo más de 15 años manejando tráiler, cruzando carreteras de punta a punta en este país. Uno aprende a convivir con el silencio del asfalto, con la soledad, con el miedo que a veces te sopla en la nuca pero que aprendes a ignorar. Eso hasta que la carretera decide que es tu turno. Y te juro que cuando lo hace, no hay forma de escapar. Todo comenzó una madrugada en la Federal 45, saliendo de León rumbo a Aguascalientes. El cielo estaba limpio, la luna enorme, casi blanca, colgada como lámpara vieja sobre el cofre del camión. Eran como las 2, tal vez 2:20, pasando San Felipe. Lo vi, una figura caminando por el acotamiento, del lado derecho. Pensé que era un borracho, un loco, uno de tantos. Pero cuando pasé junto a él, noté los detalles. Estaba descalzo, flaco, huesudo, y cubierto de algo blanco, cal viva. Todo su cuerpo parecía espolvoreado, como si lo hubieran sacado de un costal. No sé si fue miedo, instinto o simple estupidez, pero no paré. Algo en mi pecho me decía que no debía. Solo seguí, pero cometí el error de mirarlo por el retrovisor. Y ahí estaba, quieto, de pie, mirando cómo me alejaba. Su silueta blanca se hacía cada vez más pequeña, pero nunca desapareció, nunca. Se quedó ahí, parado, observándome. El resto del trayecto me lo pasé apretando el volante, con esa imagen pegada como chicle en la memoria. Me quedé a dormir en una pensión en León, como siempre. Metí a la caja del tráiler, extendí la cobija, cerré los ojos. Pero el sueño fue una trampa. Soñé con él, pero ya no caminaba. Estaba sentado, dentro del tráiler, en la litera, quieto, observándome. Sus ojos eran 2 huecos oscuros. Su piel parecía más delgada, más pegada al hueso, como si se estuviera secando. Me miraba fijo, sin pestañear, y entonces se acercaba, y se sentaba a mi lado. Desperté sobresaltado, con la boca seca, una sequedad que no era normal. Me levanté, busqué agua. Tragué 2 vasos, pero no se me quitaba. Tenía un sabor amargo, áspero. Me miré en el espejo del retrovisor, y ahí estaba el detalle que me heló la sangre. Tenía polvo blanco en la lengua, como cal, como si hubiera mordido un puño de tierra con cal viva. Me enjuagué, escupí, me tallé la boca, pero el sabor seguía, y la sensación también. Intenté convencerme de que era una casualidad, polvo del camino, sugestión. Eso pensé hasta la noche siguiente. Iba vacío, rumbo a Celaya. Apenas arranqué. Sentí que algo estaba mal. No estaba solo. Podía jurar que alguien respiraba al lado mío. Miraba el retrovisor. Nada, pero lo sentía. El aire estaba pesado, como si alguien se hubiera sentado ahí, sin moverse. Esa noche no esperó a que durmiera. En el sueño, ya no estaba fuera. Desde el principio, desde que arrancaba, él estaba sentado en el asiento del copiloto. Me miraba, inmóvil, sin parpadear. Y lo peor, es que yo no podía moverme. Quería cambiar de carril, frenar, mirar hacia otro lado, pero mi cuerpo no respondía. Desperté con la garganta en carne viva, la lengua como lijada. Otra vez, polvo blanco. Otra vez, ese maldito sabor a tierra y cal. Y otra vez esa sensación, como si hubiera respirado dentro de una tumba. No podía más. Fui con una señora que una prima me había recomendado, una curandera de San Francisco del Rincón. Apenas me vio, no me dejó ni hablar. Me puso una ramita de pirul en la frente, cerró los ojos y dijo: ya te vio, lo ignoraste, y ahora, ya no te va a dejar. Me hizo una limpia con huevo, me dio una botella con agua bendita, me dijo que no volviera a cruzar por esa zona de noche. Si sueñas con él, me dijo, no lo mires a los ojos, solo sigue, no tengas miedo, el miedo lo alimenta. Salí de ahí con más miedo del que entré, pero la cosa no paró, al contrario, el siguiente sueño fue el peor. Ya no estaba manejando, el tráiler estaba detenido, en medio de la carretera, las luces apagadas. Yo estaba en el asiento del pasajero, él estaba en el volante, con las manos huesudas, agarrando el timón.
sus ojos clavados al frente, y mi cuerpo no se movía, ni un dedo, la boca, cerrada, sellada, como si me la hubieran llenado de tierra mojada. No podía gritar, no podía pedir ayuda. Me miró de reojo, y sin mover los labios, escuché su voz dentro de mi cabeza: ahora tú te quedas aquí. Me desperté gritando, empapado en sudor, con la garganta en carne viva, la lengua completamente blanca, cubierta de cal. Esa vez ni el agua me ayudó, me ardía hasta el alma. No fui a trabajar, me encerré, intenté llamar a mi hermana, a mi primo, a la curandera. Nadie contestaba, ni mensajes, ni llamadas. Por la tarde vi en Facebook que un tráiler se había volcado en la Federal 45, cerca de León. El chofer murió al instante. Lo encontraron con la lengua de fuera, completamente blanca, como si la hubiera metido en una cubeta de cal. Sentí que me temblaban las piernas, el estómago me dio vueltas, sentí que iba a vomitar. Decidí que no podía quedarme esperando. Volví a la carretera, pero de día. Me detuve en el mismo tramo donde lo sexta la primera vez. Bajé del tráiler, caminé hacia el acotamiento, me quedé ahí, esperando, no sé cuánto tiempo. No apareció, solo viento, solo el sol, solo el zumbido lejano de los coches. Me sentí estúpido, me sentí aliviado. Volví al camión, puse primera, arranqué, y entonces lo vi. Estaba ahí, sentado en el asiento del copiloto, ya no cubierto de cal. Su piel estaba cuarteada, seca, como costra vieja. Sus ojos, los mismos, pero no me miraba. Veía al frente, como si ahora fuera mi copiloto, como si ahora me acompañara en todos mis viajes. No volví a soñar con él, no volvió a subirse en sueños, porque ya no está en mis sueños, está aquí, conmigo, y desde ese día, nunca más volví a viajar solo, nunca. Nunca fui de los que creen en fantasmas, siempre me burlé de esas cosas. Crecí pensando que todo eso eran cuentos de gente aburrida o asustadiza. Llevo más de 15 años manejando taxi entre Sonoita y San Luis Río Colorado, cruzando la carretera federal número 2, un tramo que es pura línea recta, desierto, sol y de noche, oscuridad absoluta. Uno aprende a conocer cada curva, cada poste, cada sombra, hasta que llega el día en que ves algo que no debería estar ahí. Esa noche eran casi las 11. Había dejado una familia en San Luis y me regresaba solo. Iba con la música bajita, una coca caliente en el portavasos, y esperando no toparme con ningún retén militar, porque siempre hacen perder tiempo. Pero a unos 10 kilómetros antes de Sonoita, lo vi, luces intermitentes, conos naranjas, una pick-up blanca estacionada a un lado. Frené despacio, bajé el volumen y preparé mis documentos. Lo de siempre, lo rutinario, hasta que no lo fue. Me di cuenta de que no había soldados adultos. Ninguno. El que se acercó era un niño, no tendría más de 11 o 12 años, uniformado, pantalón verde olivo, chaleco antibalas, casco, pero sin insignias, sin placa, nada, solo esos ojos, negros, enormes, como dos hoyos en la cara. Caminaba serio, sin prisa, cargando una carpeta bajo el brazo. Se paró junto a mi ventana y dijo, con una voz que no era la de un niño: documentos, por favor. No sé por qué, pero le hice caso. Le pasé la licencia y la tarjeta de circulación. Me miró, sin cambiar la expresión. Luego levantó la cabeza y me dijo, con esa misma voz seca, hueca, que se me clavó en los huesos: tienes algo que no deberías tener. Me reí nervioso. Le pregunté, ¿qué cosa? No respondió, solo repitió, sin levantar la voz: le va a costar. Y en ese momento, otro coche se acercó por detrás. Cuando volteé, el niño ya no estaba, el retén había desaparecido. No quedaban ni los conos, ni la camioneta, nada, solo mis documentos, ahí, sobre el tablero. No supe qué pensar. Dije que era el cansancio, el sueño, la carretera que a veces te juega malas pasadas. Aceleré, le subí a la música, quería olvidar, llegar a casa y dormir. Pero no, eso no se quedó en la carretera, me siguió. La primera vez que volvió a aparecer fue 2 días después. Estaba estacionado afuera de un Oxxo,
esperando que una señora saliera con su mandado. Miré el retrovisor, y ahí estaba, sentado en el asiento trasero, uniforme completo, casco, chaleco, mirada muerta. Me giré de golpe, el asiento, vacío, nada, pero el frío se quedó. Después empezó a ser más seguido, a veces en la madrugada, cuando pasaba por el Boulevard Benemérito de las Américas, otras, en la carretera rumbo a Puerto Peñasco. Siempre lo mismo, lo veía en el retrovisor, a veces sentado, a veces caminando, pero dentro del taxi, siempre adentro, siempre en el retrovisor. Pero cuando me giraba, nunca estaba. Las pesadillas empezaron casi de inmediato. Soñaba con retenes infinitos, con filas de niños armados que me hacían bajarme del coche, me obligaban a arrodillarme en medio del desierto, me apuntaban con armas, siempre con esas caras vacías, siempre en silencio. Una madrugada desperté con las uñas clavadas en la palma, sangrando, me temblaban las manos. El corazón me explotaba en el pecho. Intenté buscar ayuda. Fui con un psicólogo en Caborca. Me escuchó, anotó un par de cosas y me dijo que seguramente era estrés, que manejar de noche por esas rutas provoca alucinaciones, probablemente había visto algo que mi cerebro no quería aceptar. Hasta se atrevió a bromear. ¿Qué tal si atropellaste a alguien y no te diste cuenta? Lo mandé a la chingada. No volví. Empecé a evitar las zonas militares. Cada vez que pasaba cerca de un cuartel, me faltaba el aire, me daban náuseas, sentía que el pecho se me cerraba. Hubo un día que vomité ahí mismo, en la calle, frente a unos soldados que me miraron como si estuviera loco. Pero lo peor estaba por venir. Una mañana, mientras limpiaba el taxi, noté que había una grabación en la dashcam. No recordaba haber recogido a nadie esa madrugada, pero el video estaba ahí. Lo puse. A las 13:17 de la mañana, se ve como orillo el coche. No hay nadie, ningún pasajero, nada, pero de pronto, la puerta trasera derecha se abre sola. El asiento se hunde, como si alguien se sentara. Y ahí está, el niño, uniforme, casco, mirando al frente. Llora. Sigo manejando como si nada. 5 minutos después, desaparece. No se levanta, no abre la puerta, solo se esfuma. Llevé el video a un amigo que trabaja en la radio local. Lo revisó, su cara se puso blanca. Me dijo, esto no es normal, no hay cortes, no hay edición, es real. Desde ahí, todo empeoró. Una madrugada, recogí a una pareja en la central de autobuses. Querían ir a Santa Ana, iban platicando. A los pocos kilómetros, el hombre me toca el hombro y me dice, oiga, ¿por qué trae al niño ahí atrás? Frené en seco, me bajé temblando. Ellos también se bajaron. No hay nadie, señor, no hay nadie, repetía la mujer, jalando al esposo del brazo. No les cobré, me metí al coche y me fui directo a la cajuela. Dormí ahí, no quise regresar a mi casa. Hace una semana, tomé una decisión que nunca imaginé. Fui a la base militar en Sonoita. Pedí hablar con quien fuera. Un capitán me atendió después de casi una hora. Le conté todo. Esperaba que se burlara, pero no, se puso serio. Bajó la voz y me preguntó, ¿lo vio en la Federal 2? Cerca del kilómetro 40. Asentí, y su respuesta me dejó helado. No es el primero, pero es el único que lo ha grabado. Me explicó que hace varios años hubo un operativo en esa zona. Algo salió mal. Un convoy civil quedó atrapado entre dos grupos. Nadie sabe qué hacía un niño ahí. Tal vez era señuelo, tal vez fue accidente. Lo cierto es que desde entonces, algunos lo ven, siempre en la madrugada, siempre pidiendo documentos, siempre diciendo lo mismo. Trae algo que no deberías tener. Anoche volvió, pero esta vez, habló, desde el asiento trasero, con esa voz hueca que ya no parece la de un niño. Me dijo, ya sabes lo que tienes, te toca entregarlo. No sé qué significa, no sé qué es lo que quiere, pero esta noche, ya no está en el taxi, está en mi sala, sentado, mirándome, y no se va. Jamás pensé que algo tan común como regresar a casa pudiera convertirse en la peor noche de mi vida. Soy conductor de aplicación en San Luis Potosí. Hago viajes largos,
de esos que te llevan por horas en carretera. Esa noche, había llevado a una pareja a Querétaro. Buen viaje, buen pago, todo tranquilo. Ya de regreso, decidí tomar la carretera 57 directo, sin paradas. Encendí el estéreo, puse un playlist de cumbias viejas para no dormirme. La carretera estaba vacía, solo mis luces y el zumbido constante de las llantas. Fue en el tramo entre Santa María del Río y el entronque de Villa de Zaragoza donde lo vi. No sé cómo explicarlo, pero mi corazón se me fue hasta los pies. En medio del carril, boca arriba, estaba un hombre, camisa blanca, sucia, pantalón lleno de lodo, los brazos abiertos, como si lo hubieran puesto ahí a propósito. Pegué un volantazo, sentí como el coche casi se me iba, frené más adelante, me bajé, con el celular en la mano, pensando en llamar al 911, pero cuando regresé a mirar, ya no estaba. Caminé unos metros hacia atrás, con las luces altas apuntando al pavimento. Nada, ni rastro, ni cuerpo, ni manchas, solo el zumbido de los grillos y el olor seco del monte que rodea esa parte de la carretera. Volví al carro, cerré la puerta, encendí la música otra vez, pero ya no sonaban las cumbias, solo estática. Subí el volumen, cambié de estación, nada, solo ruido blanco. No entendía qué estaba pasando, pero el miedo ya se me había subido hasta la garganta. Seguí manejando, traté de pensar que había sido una alucinación, cansancio, la mente que a veces juega sucio, pero a los pocos minutos, un sueño raro empezó a apoderarse de mí, pesado, denso, como si me hubieran echado encima un costal de cemento. Los párpados se me caían, cabeceaba, me decía en voz alta, no te duermas, cabrón, aguanta, pero el cuerpo no me respondía. Lo siguiente que recuerdo es despertar, pero no en mi coche, estaba en un cuarto de motel, viejo, de esos de carretera que huelen a humedad y desinfectante barato, una televisión empotrada en la pared, luz amarilla, débil, me dolía el cuerpo, los brazos, las piernas. Me senté en la cama, sin entender, y entonces vi mis manos, llenas de tierra negra, tierra compacta, bajo las uñas, en las palmas. También tenía arañazos en los brazos, cortes largos, como si hubiera corrido entre ramas o zarzas. Me levanté de golpe, busqué mi celular, estaba en la mesita, junto a la cama, marcaba las 3:22 de la madrugada, tenía 5 llamadas perdidas. Toda prisa, salí al estacionamiento, localicé mi coche, estaba cubierto de tierra seca, las llantas, manchadas con algo espeso, rojo. Me temblaban las manos al abrir la puerta del conductor, y ahí encontré otra cosa, una bolsa de manta, de esas que usan en los pueblos para cargar pan o hierbas. Olía raro, a incienso rancio, a iglesia vieja. La abrí, adentro había ramas, listones rojos, piedras envueltas en tela, y un puño de tierra, con pelos largos y negros. Casi vomito. Cerré todo de golpe, arranqué, manejé de regreso a San Luis temblando, mirando el retrovisor cada 2 segundos. Sentía que algo me respiraba en la nuca, que no iba solo, aunque sabía que no había nadie más en el carro. Cuando llegué, fui directo al baño, me tallé las manos hasta despellejarlas, las uñas, las palmas, todo. Me sentía sucio, invadido, como si algo se me hubiera pegado. Durante días no pude dormir bien. Soñaba con la carretera, con el tipo tirado en el asfalto, pero en el sueño no estaba muerto. Me miraba, con los ojos abiertos, fijos, y murmuraba algo. No lo entendía, pero cada vez que despertaba, lo hacía empapado en sudor, con los dientes apretados, temblando. Una semana después, un claro, oscuro, con un círculo de piedras en el centro, nada más, ningún coche, ninguna persona. Esa noche, al llegar a mi casa, me encontré algo en el buzón, un sobre amarillo, sin remitente. Lo abrí, adentro, una foto vieja, blanco y negro. Salía el mismo hombre que sexta tirado en la carretera, pero no estaba solo, había otros 3, todos con la misma ropa de faena. Al reverso, escrito con tinta deslavada, decía: los que velan el monte, no los despiertes. Desde entonces, no he vuelto a
Manejar de noche. No tomo viajes largos. No uso la carretera 57, pero a veces, cuando salgo al patio en la madrugada, siento que alguien me observa desde el terreno baldío que está enfrente de mi casa. Y cuando llueve, cuando la tierra se vuelve barro, siempre hay huellas de pies descalzos. Justo frente a mi puerta, la última vez que soñé con él, estaba más cerca, me susurraba algo al oído. Esta vez sí lo entendí, me decía, ahora tú velas. Y desde entonces, ya no duermo bien, porque sé que algún día me va a tocar acostarme en ese carril, con los brazos abiertos, esperando al que viene. Nunca fui de los que se asustan fácil. Trabajo desde hace años como guía turístico en la zona de Valladolid, Yucatán. Llevo grupos a recorrer cenotes, grutas, zonas arqueológicas. Me sé de memoria cada piedra, cada sendero, cada historia que aquí se cuenta. Y créeme, he escuchado leyendas para llenar 3 libros. Pero lo que me pasó ese día, no es cuento, no es leyenda, es algo que todavía hoy me cuesta aceptar que me haya pasado a mí. Era un tour como cualquier otro, un grupo pequeño, una pareja de alemanes, 2 chicas de Guadalajara y un señor mayor de Mérida. El plan era visitar 3 cenotes en la ruta de Tzitnup. Todo iba perfecto, buen clima, buen ambiente. Mientras manejaba la van por ese tramo lleno de vegetación cerrada, pensé que iba a ser un día tranquilo, pero cuando llegamos al primer cenote, el Xquequén, algo se sintió raro desde el principio. Estacioné la camioneta bajo un árbol, le puse seguro y acompañé al grupo hasta la entrada. Mientras ellos bajaban hacia el cenote, decidí quedarme un rato en la superficie. Me senté en una piedra, encendí un cigarro y me quedé mirando el agua desde arriba, por el agujero natural. Y ahí fue cuando la vi, reflejada en el agua, una mujer, larga, delgada, con el cabello negro cubriéndole el rostro. Estaba de pie, en la parte trasera de mi camioneta, pero cuando giré la cabeza para mirar, no había nadie. Me dije que era un reflejo mal hecho, que el agua, las sombras, el sol, a veces engañan, pero la inquietud no sé. Me quitó, me sentí observado todo el tiempo. Cuando el grupo subió, ninguno notó nada raro. Yo, por mi parte, no dije nada, no quería parecer loco. Seguimos al siguiente cenote, el Samulá, y ahí fue cuando todo se empezó a poner peor. Mientras bajábamos las escaleras hacia la caverna, el aire cambió, más frío, más húmedo, más pesado. Me temblaban las manos y no sabía por qué. El agua azul cristalina del cenote ya no me parecía tan bonita. Algo había en el fondo. No lo veía, pero lo sentía, como si la piedra respirara, como si algo, desde abajo, se moviera lentamente, esperando. Cuando el grupo se metió al agua, me quedé en la orilla, y fue ahí donde ocurrió. De reojo, sexta una cara bajo la superficie. No era el reflejo de nadie que estuviera nadando. Era un rostro pálido, hinchado, con los ojos abiertos y la boca llena de agua, como si estuviera gritando desde el fondo. Cerré los ojos, me froté la cara, los volví a abrir, y ya no estaba. Intenté calmarme, me dije que era el cansancio, el calor, las horas de trabajo, pero no podía ignorar que algo no estaba bien. Cuando salimos del cenote y regresé a la camioneta, encontré algo que me dejó helado. Sobre el cofre, huellas, pequeñas, de pies descalzos, mojadas, como si alguien se hubiera subido ahí, goteando. No dije nada, nos fuimos al último cenote del día. Ya ni recuerdo el nombre, solo recuerdo que mientras manejaba, el aire dentro de la van se volvió más denso. El olor cambió, ya no olía a humedad de selva, ni a tierra mojada, olía a podrido, a carne vieja, a agua estancada. Miré el retrovisor, y ahí estaba, sentada en el último asiento, cabello largo, negro. No le veía la cara, pero su pecho subía y bajaba, como si respirara. No se movía, solo estaba ahí. No supe qué hacer, no podía detenerme en medio de la nada, no podía gritar, no podía fingir que no la veía. Así que seguí manejando, hasta que uno de los turistas me preguntó, «Oiga, ese asiento está roto, lo veo hundido, como si alguien estuviera sentado». Casi se me sale el corazón, me tragué el miedo. Les dije que era el amortiguador,
que no se preocuparan. Terminamos el tour. Dejé a todos en sus hoteles. Nadie comentó nada más. Cuando me quedé solo, fui directo a mi casa, me metí a bañar, y ahí fue cuando todo se volvió peor. Mientras el agua corría por mi cabeza, sentí algo raro, como si alguien me tocara la espalda. Me giré de golpe, y en la pared de la regadera, ahí donde corre el agua, vi su cara, marcada, como si el vapor hubiera dibujado su rostro. No era un error, no era un patrón del agua, era ella. Desde esa noche, no puedo acercarme al agua sin sentir que me ahogo. No puedo bañarme tranquilo, no puedo mirar un charco, una cubeta, el espejo del retrovisor cuando llueve, sin verla. Siempre está ahí, a veces quieta, a veces moviéndose, como si flotara dentro del vidrio, sus ojos abiertos, su boca abierta, como gritando debajo del agua. Fui a ver a un anciano que conoce bien las leyendas de los cenotes. Le conté lo que me pasaba, no me miró sorprendido, solo me dijo: la mujer de los cenotes, la que jala, a veces no te toca a ti, pero si te mira, ya no te suelta. Me dio una bolsa con sal, hojas de ruda y carbón. Me dijo que la llevara siempre en el coche, que no me acercara a los cenotes de noche, que si volvía a verla, no le hablara, no le respondiera, y sobre todo, no le ofreciera ayuda. Desde entonces, mi vida no volvió a ser la misma. No dejé el trabajo, pero evito ciertas rutas. Ya no entro al agua, ya no acompaño a los grupos hasta abajo, solo los dejo en la entrada, y espero, pero cada vez que alguien abre la puerta de la camioneta, temo que sea ella la que suba, porque sé que está cerca, que no se ha ido, que me mira, y que algún día, cuando esté solo, va a jalarme hacia el fondo. La carretera te enseña cosas que nadie más te puede enseñar, y también te muestra cosas que, sinceramente, nunca deberías ver. Trabajo como repartidor en moto desde hace años. No es un empleo fácil, pero uno se acostumbra. La velocidad, la soledad del camino, el viento en la cara, hasta que un día, la carretera deja de ser solo asfalto, y te muestra que hay cosas que viven ahí, esperando que bajes la guardia. Todo empezó en un viaje rutinario. Me tocaba entregar unos paquetes en una comunidad rural, cruzando un tramo de sierra rumbo a Xilitla. La carretera es complicada, curvas cerradas, bajadas pronunciadas, y de noche, una oscuridad que parece tragarse todo. Eran como las 9:30, ya casi terminaba. Subía por un tramo empinado cuando vi algo que me hizo aflojar el acelerador. Al principio pensé que eran manchas de aceite, oscuras, alargadas, pero cuando me acerqué, me di cuenta, eran ojos. Sí, ojos, decenas, centenares, dibujados, no, reales, o eso parecía. Redondos, brillando con el reflejo de mis faros, todos mirando hacia mí, alineados en medio del asfalto, algunos grandes, otros pequeños, parpadeaban, juro que algunos, parpadeaban. Me entró un frío que me apretó el estómago, intenté esquivarlos, giré el manubrio con fuerza, la moto patinó, perdí el control. Cuando abrí los ojos, estaba tirado a la orilla del camino, la moto unos metros más abajo, entre los matorrales. Me dolía todo, la pierna sangraba, el casco estaba rajado, me arrastré como pude hasta la moto, la levanté, arrancó, no me preguntes cómo, solo quería salir de ahí, pero mientras lo hacía, sentía que no estaba solo, que alguien o algo me observaba desde los árboles, desde la carretera, desde abajo. Llegué a casa como pude, no quise ir al hospital, me metí a bañar, me tallé la piel hasta casi arrancármela, pero no importó. Esa noche, no dormí, cada vez que cerraba los ojos, los veía, los malditos ojos, abiertos, clavados en mí, y lo peor, no era que me miraran, era lo que veía reflejado en ellos, mi propio cuerpo, pero no como estoy ahora. No, era yo, tirado en la carretera, desangrado, muerto. Pasaron días, fui con un curandero, le conté todo, me miró serio, me dijo: la carretera tiene memoria, los ojos son los que se quedaron, almas atrapadas, y cuando uno de esos ojos te mira, una parte tuya ya no regresa. No entendí, no quise entender, solo quería olvidarlo,
pero no pude. Empecé a notar cosas raras. Cada vez que pasaba por un espejo, por el reflejo de una ventana, algo no cuadraba. Mi reflejo no siempre se movía al mismo tiempo. A veces parpadeaba cuando yo no lo hacía. A veces sonreía cuando yo estaba serio. Una vez me quedé mirando mi propio reflejo en el espejo del baño, y te juro por lo que más quieras, que me guiñó un ojo. Yo no lo hice, mi reflejo sí. Las pesadillas no paraban. Soñaba que iba manejando, que los ojos me seguían, que uno de ellos se despegaba del asfalto y me perseguía. Grande, redondo, con un iris negro que me tragaba. Me despertaba empapado en sudor, a veces con la sensación de que había estado corriendo toda la noche. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Intenté evitar esa ruta, pero no sirvió. Los ojos me seguían, no físicamente, no los veía en el pavimento, pero sí, en los reflejos, en las vitrinas, en las ventanas de los coches. Cuando estaba en un semáforo, siempre aparecía uno, solo uno, viéndome, parpadeando, esperando, como si estuviera contando los días. Una tarde, mientras revisaba la moto, noté algo raro en el tanque. Había marcas, como rasguños, pero no eran rayones cualquiera, eran círculos perfectos, ojos. No sabía si habían estado ahí antes o si habían aparecido después del accidente. Me temblaban las manos mientras los tocaba. Eran reales, profundos, como si alguien los hubiera tallado con una navaja. Fui a ver a otro curandero, uno que vive cerca de Jalpan. Me miró, me pasó un huevo por el cuerpo y cuando lo rompió, dentro había tierra negra, y un ojo dibujado. Me dijo: una parte de ti se quedó allá, en la carretera, y ahora hay algo ocupando ese espacio vacío. Le pedí que me ayudara. Me dio un amuleto, sal, carbón. Me dijo que evitara los espejos, que no mirara mi reflejo cuando sintiera que algo estaba mal, que si algún día mi reflejo me hablaba, no debía contestarle. Desde entonces, evito los espejos. Cubrí los retrovisores de la moto con cinta negra, pero a veces, cuando paso junto a una ventana, no puedo evitar mirar. Y siempre hay algo raro. A veces mi reflejo tarda una fracción de segundo más en moverse. A veces, no se mueve en absoluto. Y lo peor es que la última vez que lo vi, no estaba solo. Había alguien más detrás de mí, o, tal vez, detrás de él. Dicen que la carretera te enseña a estar solo, que el silencio del motor y el sonido del viento son la mejor compañía. Llevo 20 años manejando tráiler. Cruzo todo el país, de norte a sur. Y créeme, uno aprende a convivir con muchas cosas: el sueño, el peligro, la soledad. Pero nunca pensé que el problema no fuera lo que está afuera del camión, sino lo que puede meterse, sin que te des cuenta. Todo empezó en un viaje rumbo a Guadalajara. Salí de San Luis por la ruta 80, a la altura del kilómetro 56, justo pasando una zona de curvas pesadas. Fue cuando lo noté. Una risa, primero bajita, suave. Pensé que venía del radio. Lo apagué. La risa siguió. Revisé el Bluetooth. Desconectado. Bajé el volumen. Nada cambió. Seguía ahí. Una risa femenina, burlona, como si alguien estuviera sentada en la litera, riéndose de mí. Intenté no hacerle caso. Me dije que era interferencia, que tal vez alguna frecuencia rara estaba cruzando el estéreo, pero la risa no se iba. Y no solo eso, noté que aparecía cada vez que decía una mentira. Al principio no me di cuenta, pero cuando hablé por radio con un amigo y le dije que ya estaba cerca, aunque todavía me faltaban como 20 kilómetros, la risa se hizo más fuerte, aguda, como si me dijera: te caché. Pensé que era coincidencia, pero no. Lo confirmé cuando le marqué a mi esposa. Ella me preguntó si ya había comido. Le dije que sí, aunque no era verdad. Y ahí, otra vez, la risa, más fuerte, más cerca. Era imposible. Sentí un frío en la nuca, como si alguien hubiera soplado justo detrás de mi oreja. Me giré de golpe. Nada, solo el vacío de la cabina. Seguí manejando. Apretaba el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Cada vez que decía algo que no era completamente cierto, ahí estaba, esa risa,
Primero bajita, luego, más aguda, como si alguien se estuviera acercando, como si se hubiera sentado justo detrás de mí, a centímetros de mi cuello, y lo peor, es que comencé a notar que no siempre venía del estéreo, a veces, la escuchaba directo, en el oído. Paré en una gasolinera cerca de Jalostotitlán. Bajé, me lavé la cara, pensé que tal vez estaba estresado, que el sueño me estaba jugando sucio, pero cuando entré al baño, lo vi, en el espejo, justo detrás de mí, una silueta, cabello largo, suelto, una boca, abierta, sonriente, no pude ver los ojos, pero la risa se escuchaba clara, dentro del baño, no era eco, no era imaginación, estaba ahí, salí casi corriendo, me subí al tráiler y seguí, pero la cosa no paró, al contrario, se hizo peor. Cada pequeño intento de mentir, aunque fuera para evitar una conversación, para salir de un problema o simplemente por costumbre, activaba esa risa. Y no solo eso, sentía que se acercaba, que ya no estaba afuera, que estaba adentro, que me acompañaba. Fui con un curandero en Lagos de Moreno. Le conté, no me miró raro, solo me dijo, eso, no es nuevo, hay cosas en la carretera que buscan conductores solos, las mentiras las llaman, porque lo falso abre puertas. Me dio un saquito con sal, ruda y carbón. Me dijo que lo pusiera en la cabina, que intentara no mentir, que evitara decir cosas que no fueran ciertas, por insignificantes que fueran. Hice caso, al principio funcionó, la risa se fue. Durante 3 días no pasó nada raro, pensé que ya estaba libre, pero no fue así. El problema es que no basta con no mentir. Me di cuenta que incluso las verdades a medias también la activaban, o los pensamientos. Bastaba con pensar en una excusa, en una salida fácil, en una omisión, y ahí estaba, otra vez, esa risa, pegada a mis oídos. Una madrugada, mientras cruzaba un tramo solitario cerca de Tepatitlán, la cosa se salió de control. La risa no era una, eran varias, muchas, voces femeninas, todas riendo, burlándose. Me tapé los oídos, frené, apagué el motor, bajé, me senté en la orilla del acotamiento, temblando, y ahí, en el reflejo del vidrio lateral del tráiler, las vi, caras, muchas, flotando, sonrientes, sin ojos, solo bocas, abiertas, sonriendo, riéndose. Intenté ignorarlo, seguí, pero desde entonces, la vida nunca volvió a ser la misma. Ya no puedo sostener una conversación normal, vivo midiendo cada palabra, cada frase, cada pensamiento, porque siento que si miento, si caigo aunque sea en una pequeña mentira, ellas vuelven, a veces, aunque no diga nada. Si pienso en una mentira, la escucho, bajita, lejana, pero ahí está, y lo peor es que ahora no solo las escucho en la carretera, también, cuando estoy en casa, cuando estoy con mi familia, a veces, mientras estoy acostado, la risa suena, justo debajo de la cama. Uno aprende a vivir con miedo en la carretera, a veces es miedo a los asaltantes, a veces a quedarse dormido, a veces al propio camino. Pero hay otro miedo, uno que no te enseñan, que no está en los manuales, el miedo a lo que no debería estar ahí. Lo viví, y te juro que desde entonces, nunca volví a ser el mismo. Era madrugada, pasaba de las 2, venía de Zacatecas rumbo a Aguascalientes, tramo largo, solitario, pura recta, pura oscuridad, solo las luces del tráiler y el zumbido del motor. Hasta que lo vi, por el retrovisor. Un coche, viejo, verde opaco, vidrios empañados, me venía siguiendo. Me pareció raro porque llevaba rato sin ver ningún vehículo, ni uno solo, ni de frente, ni detrás, nada. Hasta ese carro, no tenía placas, ni adelante, ni atrás. Eso fue lo primero que me heló. Lo segundo, fue que mantenía exactamente la misma distancia. Aceleraba, frenaba. Si yo bajaba la velocidad, él también, y no era una coincidencia, lo comprobé. Jugué a acelerar. De golpe, luego frené de pronto. El coche hacía lo mismo, sin fallar, sin vacilar, como si estuviera atado a mí. Empecé a ponerme nervioso. Miraba el retrovisor cada 5 segundos.
Los vidrios del coche seguían empañados. No se veía quién iba dentro, ninguna silueta, ningún rostro, nada, solo los faros amarillos, viejos, y esa carrocería verde que parecía oxidada, pero no tenía marcas, ninguna abolladura, ningún rayón, como si no fuera un coche real, o como si no hubiera tocado nunca el mundo. Pensé en orillarme, dejarlo pasar, ver qué hacía, pero me dio miedo, no miedo normal, no de que me fueran a asaltar, era otro miedo, más frío, más profundo, más sucio. Entonces, sin pensarlo, tomé una desviación, un camino de terracería que conocía, iba a un rancho, estaba seguro de que si me metía ahí, el coche no me iba a seguir, pero me equivoqué, el coche giró detrás de mí, mantuvo la distancia, el camino era puro polvo, piedras, baches, aún así, él seguía, pegado, perfecto, como si flotara, como si el terreno no le afectara, me temblaban las manos, apreté el volante, me dije, no mires el retrovisor, no lo mires, pero no pude evitarlo, miré y fue peor, por un instante, los vidrios se desempañaron, y no sé qué vi, o quién, solo recuerdo, ojos, muchos, no era una persona, era como si todo el interior estuviera lleno de ojos, algunos grandes, otros pequeños, todos, mirándome, fijos, sin parpadear. Me entró un frío en la columna que casi me hizo perder el control. Salí del camino, volví a la carretera principal, aceleré como nunca, 120, 140, 160, lo que daba el tráiler, y aún así, el coche seguía ahí, a la misma distancia, ni más cerca, ni más lejos, como si estuviera pegado a mí, como si fuera mi sombra, como si fuera parte del camión. De pronto, sin más, desapareció, así, como si nunca hubiera estado ahí. Revisé el retrovisor. Nada, solo carretera vacía. Miré los costados, el monte, oscuro, silencio total. El motor rugía, el corazón me explotaba en el pecho. Apreté el volante hasta que me dolieron las manos. Pensé que había terminado, que me había librado, pero no fue así. Cuando llegué al patio de descarga en Aguascalientes, me bajé, fui a revisar las llantas, el polvo, los golpes del camino, y ahí, en la defensa trasera, estaban marcas, manchas, como huellas de manos, pequeñas, muchas, como si alguien o algo se hubiera sujetado de ahí todo el trayecto. Desde entonces, lo veo, siempre, pero cuando las cosas se ponen raras, cuando manejo en ciertos tramos, cuando la neblina baja, cuando no hay nadie más en la carretera, lo veo, a lo lejos, por el retrovisor. Ese mismo coche, viejo, verde, sin placas, vidrios empañados. Dicen que si te sigue 3 veces, ya no hay regreso. No sé si será cierto, lo que sí sé, es que ya me siguió 2.